Y si alguien es conservador, yo diría que tiene derecho a ser conservador. El presidente ha sido un actor en la construcción de un discurso violento. ¿Por qué es violento decir que fulano es corrupto, acusarlo públicamente, no presentar ninguna prueba, no acusarlo penalmente si realmente es corrupto o es grave el asunto? Después de 2012, en las conversaciones con los colegas, pues algunos decían, no, pues ahora sí ya se cargó a López Obrador. Decía, no, le digo, quién sabe, depende de la coyuntura, a lo mejor resucita políticamente. Y yo les decía, López Obrador tiene derecho a existir políticamente. Y el día de hoy digo, los conservadores tienen derecho a existir. Claro. Javier Santiago, ¿cómo estás? Muy contentos de poder tener esta conversación contigo para hablar de un tema, pues yo creo que todos los temas que aquí tocamos tratamos de que sean relevantes, pero este es uno que sin duda nos preocupa muchísimo y es la violencia política. Te agradezco mucho a nombre de la Cátedra de Político MX, de la Cátedra Madero, de la UNAM, que estés con nosotros para hablar de este importantísimo tema. Bueno, lo primero que es, aprecio mucho la invitación, en verdad, con mucho gusto, pues conversamos sobre este escabroso tema, es un tema complejo, es un lacerante no solo para la clase política, para la sociedad, ¿no? O sea, y es un signo, pienso yo, de descomposición, no solo política, sino social, o sea, el proceso de descomposición política está inmerso en un proceso también de descomposición social. Sin duda, y lo dices tú muy bien, ¿no? Algo que nos lacera, que nos lastima, que nos duele. Hemos visto ya en este proceso electoral que ha iniciado incluso ya los grados máximos de la violencia, que es atentar, ¿no?, contra la vida de un candidato o alguna candidata, lo cual, bueno, pues nos habla de una situación que seguramente tiene muchísima complejidad y el país, desafortunadamente, y la sociedad, porque sí creo que no es propio de México, hemos ido transitando a este tipo de casos y de situaciones que vemos en lo cotidiano, pero no quisiera adelantarme, vamos a hablar del proceso electoral en algún momento, de cómo lo ves tú en particular sobre este tema, pero quisiera empezar la conversación contigo definiendo, pues eso, un poco qué es la violencia política en términos conceptuales, cuáles son los tipos, cómo la enmarcamos en este contexto electoral. A ver, así, sintéticamente, la violencia política es un concepto muy amplio, o sea, que abarca o puede abarcar muchas realidades y tiene manifestaciones también de distinto nivel. Puede ser desde violencia verbal hasta el asesinato en masa, ¿no? O sea, son los extremos y dentro de los extremos hay muchas expresiones, las amenazas, la coerción, la violencia física sin llegar al asesinato y el asesinato mismo. Entonces, la violencia política se manifiesta de muchas formas. Ahora, en el caso de nuestro país, brevemente, pues en el periodo posrevolucionario, pues la violencia política estuvo presente y era más o menos selectiva. ¿Selectiva en qué sentido? Iba dirigida contra ciertos personajes de la élite. Es el caso, por ejemplo, del senador Manlio Fabio Altamirano, Manlio Fabio Altamirano, que fue asesinado y a raíz de su muerte Miguel Alemán llegó a ser gobernador del estado de Veracruz. Bueno, el asesinato de Carranza, el asesinato de Obregón, o sea, hay un... Era muy clara, ¿no? Frente a un actor político muy sí, muy específico y obviamente también hubo violencia política en la represión del régimen autoritario. Lo que hace diferente esa violencia a esta violencia de hoy es que está como actor importante la delincuencia organizada. O sea, está participando la delincuencia organizada en la acción
de asesinatos políticos o de ejercer violencia política. Quemar unas urnas pues es violencia político-electoral, pero ya se está llegando a otros extremos. De acuerdo. Eso, por ejemplo, me resulta interesante esta evolución, que además lo que dices, ¿no? En el México post-revolucionario, digamos, nuestra historia un poco está marcada por eso, si uno ve, ¿no? Después de la revolución, pues estos casos de asesinato, de violencia muy dirigida, y creo que así ha sido algo que ha enmarcado los distintos procesos electorales. Pero yo sí creo que lo que hoy vivimos, quizá por este elemento que tú estás hablando, que es la participación ya del crimen organizado, sí creo que es algo relativamente reciente. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte cuáles son estas distinciones en un proceso electoral. Bueno, siempre hay contraste de ideas, siempre hay descalificaciones de unos frente a otros, en una idea pues de convencer y de sobresalir en una campaña, etcétera. Pero ¿en qué momento se rompe? Es decir, pasamos de esta discusión, de esta deliberación, de este contraste de ideas, ya a la violencia. ¿Y eso cómo va erosionando a las democracias, a la democracia y los valores democráticos? Que me parece que además, si algo nos tenemos que preocupar es por conservarlos, por preservarlos y por cultivarlos. Bueno, la primera pregunta. Digamos, hay este proceso de violencia política selectivo que comentábamos, que bueno, llega hasta Colosio y Ruiz Massieu también como secretario general del PRI, y además iba a ser coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, probablemente presidente del PRI, ¿no? Entonces, que fue también asesinado. La alternancia juega un papel muy importante. Esto está estudiado, ¿no? La alternancia en el año 2000 implica una recomposición del equilibrio de fuerzas de la delincuencia organizada, pero también de los protectores, los viejos protectores. Está bastante documentado el asunto de que el control que ciertos órganos del Estado jugaban en la administración del tráfico de drogas, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal y sectores de militares que protegían a distintas organizaciones, y pues estaba todo en paz porque pues había aparentemente, ¿no? Mantenían claro. la paz, sí asesinaban cuando era necesario, ¿no? Para claro. sus intereses, pero digamos mantenían el control y podían mantener un nivel bajo de violencia. Viene la alternancia, pero no es la alternancia solo a nivel federal, sino a nivel local. A nivel local, la alternancia en las gubernaturas, la alternancia en las presidencias municipales, y entonces el jefe de la policía municipal que protegía a un grupo, pues ya no está. Ahora llega otro que protege a otro grupo. Entonces esto también induce a que los grupos delincuenciales se armen para proteger su territorio y buscar el control. Y ya no solo, pues ya no solo enfrentar a los otros grupos que son adversarios, sino también a las fuerzas del Estado, ¿no? A la policía o al ejército en dado caso. Entonces, en el caso de nuestro país, eso es un aspecto delicado, o sea, que se dio, pero como la alternancia se ha convertido en la constante. Claro, además, ¿no? en la constante, pues hay un reacomodo cada vez que hay elecciones. Claro. O sea, digamos, de 2000, cuando se da la alternancia federal, hasta 2018, las alternancias se mantienen en cierto nivel de estabilidad. Pero 2018 rompe la lógica de las alternancias y entonces llega una nueva generación de la clase política, que es Morena, claro. Aunque hubiera muchos que vinieran del PRI, del PRD, del PAN, o sea,
llegan... Sí, rompe como una nueva fuerza política, ¿no? Exactamente. Y rompe este sistema de partidos que teníamos. El sistema de partidos y los equilibrios de poder. De poder y de protección para la delincuencia. Y digamos, en lo que tú conoces a lo largo de estos 6 años, que además sé que es un tiempo pues muy corto, ¿no? Estos reacomodos se han ido dando, es decir, y más allá de eso, ¿qué implicaciones tiene de no cuidarse, de no ponérsele atención y cómo atajarla, cómo allanar la violencia, ¿no? Bueno, mira, conversando con un amigo que sabe más que yo de estos temas, yo le dije, oye, tocayo, porque además es mi tocayo, oye, tocayo, yo tengo una hipótesis de que la delincuencia organizada en nuestro país pues ha estado bajo el cobijo de instancias del Estado desde que nace. Claro. Y él me dijo, pues mira, tocayo, hay una diferencia entre México y Colombia. La diferencia es que en Colombia la delincuencia organizada, el narcotráfico, fue de fuera a controlar al Estado. Y tienes razón, en el caso nuestro, el narcotráfico fue cobijado desde dentro por diversas razones. Puedo poner un ejemplo histórico. Esteban Cantú, jefe del departamento de Baja California, antes de Abelardo L. Rodríguez, que ocupó el mismo cargo y luego llegó a presidente de la República, pues se relacionaron con la delincuencia organizada porque Abelardo L. Rodríguez construyó el casino de Agua Caliente, ¿no? Que ahora es propiedad de los Hank en Tijuana, ¿no? Entonces, Esteban Cantú está documentado que parte del ingreso del tráfico del contrabando de alcohol, estaba la prohibición en Estados Unidos, se utilizaba para completar el presupuesto. O sea, había una parte, ¿no? Sí, ya. O sea, nace de esa manera complementando el gasto público. Ese fenómeno también se da con Abelardo Rodríguez, ¿no? Y él se convierte en un empresario importantísimo. ¿De dónde sacó el dinero para convertirse en un empresario importantísimo? Estamos hablando de cientos de empresas que creó Abelardo L. Rodríguez. O sea, más de 100 empresas creó Abelardo L. Rodríguez. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Pues de su actividad protectora de la delincuencia. Entonces, se da este fenómeno que desde dentro de instancias del Estado protegen al narcotráfico, lo utilizan también para hacerse de recursos, y hay algo que pocas veces se hace referencia. La delincuencia organizada, históricamente, ha jugado un papel muy relevante en el proceso de acumulación de capital, desde los corsarios. Desde los corsarios, la piratería, el contrabando, han sido mecanismos de acumulación de capital. No tiene por qué no serlo el tráfico de drogas. Solo hay dos datos que se manejan, pero hablan de que el valor del tráfico de drogas en nuestro país va de 40,000 a 90,000 millones de dólares anuales. Cualquiera de las dos cifras. Esto sí, es muchísimo. La deuda externa del país son 100,000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, si son 90, pues ahí están, ¿no? ahí están, y bueno, si son 40, pues denos un plazo, ¿no? O sea, claro. En 3 años se las pagamos. Y eso de alguna manera normalizado, porque claro, esto que dices, por supuesto, creo que hay mucha gente, hay mucho material periodístico, académicos, ¿no? Se hacen mediciones un poco para entender cuánto podría ser este dinero que está fuera de la ley, porque es eso. Y volviendo un poquito al proceso electoral, y esta implicación que dices que cada vez más pues el narcotráfico, el crimen organizado, que no ha sido algo nuevo, pero sí distinto, y quizás es ahí donde está la diferencia en las maneras de cómo se ha ido implicando. ¿Cuáles son los riesgos para esta elección en específico? ¿O cómo ves hoy que se está desarrollando este proceso electoral al amparo de la participación de este dinero probablemente ilegal, de estos grupos criminales, y cómo eso detona también la violencia electoral? Creo que hay un cambio cualitativo. En el pasado,
Hay un dato de 2006 a 2017 de 82 alcaldes asesinados, pero de 2018 para acá son aspirantes, no son alcaldes, o sea... Y no son gente en el poder, ¿no? Sí. Candidatos. Sí, creo que en el periodo de 2008 a 2017 el fenómeno que se da es de que tú, presidente municipal, no me das lo que pido, no me proteges, te elimino, ¿no? Pero hoy el asesinato de candidatos o aspirantes a candidatos implica que quieren que esté desde el principio alguien que ellos puedan controlar. En el pasado está esta famosa frase de plata o plomo, ¿no? Que le decían a los presidentes municipales, ¿qué quieres, plata o plomo? Entonces quienes optaban por no aceptar la plata, pues recibían plomo, ¿no? Porque el número de aspirantes y candidatos se ha incrementado de manera muy importante. Ahora también hay un daño colateral, familiares, militantes de partido, o sea, personas que no necesariamente son candidatos, pero tienen una participación política indirecta, ¿no? o son cercanos, o son cercanos a los aspirantes. Entonces, hay una intención mayor de un control desde antes de la elección. De acuerdo. Que eso también es algo de lo que ha ido cambiando, ¿no? Es interesante esta observación que haces, como en un periodo previo, pues eran ya gente en el poder, en el gobierno, en el ejercicio del poder, ¿no? Hoy son aspirantes a... Y quizás ahí valdría la pena, seguramente habrá algún estudio, alguna medición como mucho más concreta de este fenómeno que ya observas, y preguntarte cuál es el papel de las fiscalías, ¿no? Digamos, en marcos normativos, pues las democracias tienen instituciones electorales, tenemos nosotros una Fiscalía General, fiscalías estatales, ¿no? La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, o sea, ¿cuál es el papel de estas instituciones? Un poco pensando en el tema de la violencia. Y si consideras que actualmente pues tienen el foco ahí, están rebasadas, ¿cuál es tu diagnóstico de estas? Bueno, creo que hay un fenómeno dual. Están rebasadas, están poco preparadas y están corrompidas. Bueno, más bien son tres factores, no dos. Y están corrompidas. Entonces es un problema muy, muy, muy serio. O sea, sin una reforma del sistema de procuración de justicia, ya no hablemos del sistema de justicia, o sea, de los jueces, hablemos de procuración de justicia, de quienes investigan, que creo que esa es una de las grandes deficiencias en la política gubernamental actual. Pues hay que preparar al equipo, ¿no? Claro. Hay que preparar al equipo, hay que depurarlo, porque también hay un fenómeno. Cuando desapareció la Dirección Federal de Seguridad, ¿qué sucedió? Que muchos de sus integrantes se fueron a la Policía Judicial Federal o a las policías judiciales de los estados. ¿Hacer qué? Hacer lo mismo, a proteger a la delincuencia organizada. Ahora con la Policía Federal Preventiva, que la desaparición de esta policía, que además yo no comparto la visión de que todos eran corruptos. Sin duda alguna había corruptos, digo. Pues, o algunos, ¿no? No, si algunos, digo, pues hay que ver que su jefe está preso y declarado culpable en Estados Unidos, aunque hay quienes insisten en que es inocente. Pero bueno, está allá. La desaparición de la Policía Federal Preventiva tuvo una repercusión igual. Hay muchos ex policías de la Federal que están en las policías municipales. Y hay quienes actúan bien y hay quienes no. Hay de todo. Que esa es otra gran deficiencia. La mayor parte de los delitos son delitos del fuero común que atienden las policías municipales o las policías estatales. Entonces, había que haber depurado, capacitado, mejorar las condiciones de trabajo de los policías. O sea, hay lugares del país donde un policía gana 3,000 pesos al mes. Claro, sí, son problemas estructurales gravísimos, ¿no? Sí. Y que han pasado décadas
y que seguimos sin entrarle, ¿no? No, sí, no se van a resolver en un sexenio. Exacto, también. Sí, además, pero hay que dar el primer paso en algún momento claro. para atender la problemática de fondo. Y hay un asunto más que es muy delicado. Este concepto que es reciente de las redes de macrocriminalidad es un concepto reciente, pero estas redes existen desde hace muchísimos años, porque que incluyen, sí, a las policías, bueno, a los delincuentes, a las policías, a los políticos, a los empresarios y en algún momento hasta instituciones como la iglesia o sectores de la iglesia que se veían beneficiados por las limosnas. Yo solo recordaría el caso de los Arellano Félix cuando se reunieron con Prillone en el sexenio de Carlos Salinas después del asesinato del cardenal Posadas en Guadalajara. Se pudieron reunir y pudieron salir de la ciudad. Nadie los detuvo. ¿Por qué? Pues porque la iglesia pidió políticamente poder conversar con ellos y no pasó nada, ¿no? Estamos hablando de 94, ¿no? Sí, creo que fue sí. Cuando fue asesinado el cardenal, son los 90, ¿no? Uh-huh. Entonces, son muchos los sectores beneficiados por las derramas de los recursos. ¿Cómo se lava el dinero? Bueno, que hoy es una gran pregunta, ¿eh? Esa cantidad de... ¿Cómo lavas 40,000? Para irnos al cálculo bajo, al modesto cálculo de 40,000 millones de dólares al año. ¿Cómo los lavas? Digo, pues no los lavas con el rancho que tiene el Mayo Zambada, y comprando propiedades, las gasolineras, o comprando joyas o autos, ¿no? O sea, joyas, sí, autos. Está penetrado en las estructuras de lo que decías, de la sociedad misma, ¿no? Sí, y entonces, pues, obviamente, pues hay empresarios que participan en estas redes de macrocriminalidad y esas no se han investigado. Entonces, el problema del narcotráfico es muy complejo, tiene muchas facetas y, pues, hay que hacer un diagnóstico, preparar al equipo y entonces actuar, ¿no? Actuar, pero desde diversos frentes. Y hay otro frente, el internacional, porque pues, ahora sí que no le digan, que no le cuenten que en Estados Unidos no hay mafias, ¿no? No, y hoy con todas estas redes tecnológicas globales, pues bueno, al final creo que es un factor también muy importante en esta ecuación. Hemos hablado hasta ahorita de la violencia en sus grados máximos, ¿no? El asesinato, el involucramiento de redes criminales en los procesos electorales, ¿no? En la amenaza a ciertas fuerzas. Pero quisiera que habláramos también de la violencia que se da entre partidos, estas acusaciones entre candidatos, candidatas ahora, bueno, no solo las presidenciales, sino en todos los sectores. Ahí, por ejemplo, el tema de la violencia política, que yo creo que también entra dentro de esta amplísima definición que nos das. ¿Cuál es el papel de los partidos? Pues eso, hablábamos del contraste de ideas, que finalmente es parte de una elección, pero cuando se rebasa ese límite y empiezan ya a agredirse, a descalificarse y a entrar en un juego realmente de violencia entre candidatos. Pues hay desánimo social. Digo, si uno le pregunta al ciudadano común, digo yo, ahora sí que yo estoy levantando mi propia encuesta para tener mis propios datos. Sí, porque ya vivimos en los datos que cada quien quiere ver, ¿no? Entonces, bueno, pregunto, o sea, ¿qué le pareció el debate, ¿no? El debate. No, pues echan mucho entre ellos, ¿no? O sea, ven el pleito, no ven la propuesta. Y la violencia verbal, al menos, la violencia política verbal, pues los propios candidatos, bueno, en este caso las candidatas la promovieron. Ya hablo de candidatas sin pretender marginar al varón, digo porque son las protagonistas realmente, claro, y es donde está realmente la elección. competitivas en el proceso electoral.
Una le dice que su familia tiene dinero en los Panama Papers. La otra le dice que la empresa que tuvo contratos con el INAI. Y las dos cosas resultan falsas. O verdades a medias, ¿no? Como se plantearon. Claro. Porque si uno cree la aclaración, que creo que la aclaración tiene que ser verdadera, porque si no, en estos tiempos se convierte en un boomerang. Claudia explica que pues era dinero de su abuelita que pasó a sus tías y sus tías tienen una inversión ¿y ella qué tiene que ver con las tías, con el dinero de las tías? Nada. Claro, no, pero además eso, se convierten en explicaciones absurdas, no porque en este caso la de Claudia, sino pues eso que tú dices, o sea, es una historia que poco tiene que ver con ella o nada, ¿no? Pues no tiene que. El otro asunto de que el marido de Xóchitl, los contratos con el INAI fueron hace años, fue una licitación pública, nacional, donde participó la empresa y ganó. ¿Qué tiene de ilegal? ¿Qué tiene de irregular? Nada. A lo que me refiero es de que hay violencia de los dos lados. Exacto. De los dos lados. Y un poco es lo que quería, ¿no? Cómo los partidos también le entran al juego de estas violencias, ¿no? Desde las violencias simbólicas, la violencia ahora en redes sociales, que creo que las redes también ahora juegan un papel importantísimo en propagarla y en alentarla también, ¿no? Pareciera, ahí cuál es tu diagnóstico, ahora sí que como ciudadano, en el sentido de, porque pareciera que también nos gusta participar de esa descalificación, de ese juego, de esa postura, ¿no? De esas incluso formas tan peyorativas de referirse unas frente a otras, que lo decías tú muy bien, la violencia política es amplísima, pero hablando específicamente de la violencia verbal y simbólica que hoy vemos, pues ahí cómo enfrentar, ¿no? ¿Qué hacer? Lo primero que habría que hacer sería civilizar a los actores políticos. Habría que tener más elegancia en el debate, pero también más propuestas. Ahora, ¿es eficaz ese discurso? Porque yo creo que si lo hacen, pues es porque entiendo, asumo que eso les da resultados, o no es eficaz. No, piensan que es eficaz. A ver, somos ya casi 100 millones, 99 millones de electores. ¿Cuántas personas vieron el debate? ¿Cuántas lo vieron completo? ¿Cuántas no se quedaron dormidos en el debate? Porque también he preguntado y hay quien se ha quedado dormido en el debate. Claro. Digo, sí. O lo vieron 10 minutos y le cambiaron. Sí, ¿no? Por eso. ¿Cuántos lo vieron completo? Bueno, ¿cuántos supieron que hubo debate el domingo, no? ¿Cuántos supieron? No he encontrado un dato duro al respecto. Decían que eran 6 millones menos que los de la elección anterior, que habían sido 18 millones, entonces eran 12 millones, pero que además faltaban las redes, 15 millones, hablemos de 15 millones. Y luego, los que se enteraron o no se enteraron del debate, pues había un desconocimiento grande, ¿no? Total, y al margen de las críticas que ha recibido hoy el formato, toda la organización. Exacto, yo creo que una gran medición de cómo esto es efectivo no es la participación de la gente, ¿no? Es decir, somos tantos millones en el padrón electoral, ¿cuántos vamos a votar? Y creo que ahí sí hay una responsabilidad de los propios actores políticos, de los partidos, de generar mecanismos de comunicación al margen de estas violencias, ¿no? Yo recuerdo, o sea, y ahí, por ejemplo, y quisiera preguntártelo así de claro, la figura de López Obrador en este discurso tan incendiario, creo que él ha fomentado yo creo que son todos, porque todos participan de eso, pero digamos, creo que él se ha abierto una puerta. Pero él tiene un lugar privilegiado. Bueno, que son las mañaneras, pero él se ha abierto esa puerta de la violencia, del golpeteo, al menos verbal, lo hemos visto a lo largo del sexenio, y creo que desde Morena ese esquema se ha replicado, y por supuesto los otros partidos, porque ahí sí todos por igual participan de ese. Sí, bueno, el presidente ha sido un actor central en la construcción
de un discurso violento. ¿Por qué es violento decir que fulano es corrupto, acusarlo públicamente, no presentar ninguna prueba, no acusarlo penalmente si realmente es corrupto o es grave el asunto? Y si alguien es conservador, yo diría que tiene derecho a ser conservador. Después de 2012, en las conversaciones con los colegas, con amigos, pues algunos decían, no, pues ahora sí ya se cargó a López Obrador. Y decía, no, le digo, quién sabe, depende de la coyuntura, a lo mejor resucita políticamente. Y yo les decía, López Obrador tiene derecho a existir políticamente. Las disidencias, las oposiciones son partes de las democracias. Y el día de hoy digo, los conservadores tienen derecho a existir. Claro, pues es que ese es el juego de la democracia y que no lo entienda así, pues no hemos entendido, ¿no?, cómo funciona esto. Exactamente, o sea, una esencia o uno de los aspectos esenciales de la democracia es la diversidad. La pluralidad, ¿no? La diversidad de pensamiento político. Y al final, esta violencia sí merma esos valores democráticos, ¿no? Sí, la violencia verbal sí. Sí, claro, por supuesto. Desde la violencia verbal. Claro, y desde un lugar tan privilegiado como es la investidura presidencial. Oye, para cerrar esta conversación, que además me parece interesantísima y verdaderamente valiosa para entender este fenómeno, pero ¿cuál debería ser la ruta? Es decir, ya hablamos un poco de las implicaciones, del concepto, pero la ruta legal, institucional, cultural, para atender esta problemática y en específico en el contexto nacional y de cara, pues la elección va a pasar, ¿no? Digamos, pero la violencia y los costos de esta se quedarán, yo no te diría ni siquiera los próximos 6 años, sino perdurarán. ¿Cuál es la manera, desde tu punto de vista, donde esto pudiera cambiar? O al menos pues, avanzar un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas inmediatas. Hay algunas medidas que tienen que ser inmediatas. La protección a los candidatos tiene que ser algo inmediato. Y creo que pues lo único que puede uno hacer como alguien que puede opinar en los medios, pues es llamar a la mesura en el discurso y que haya propuestas y que al menos la violencia verbal en el discurso disminuya. Y eso los actores políticos sí lo pueden hacer, los candidatos, los partidos. Eso es lo inmediato. Después, pasada la elección, pues implica diseñar una política pública para enfrentar la delincuencia organizada, desde la desigualdad social hasta el lavado de dinero, ¿no? Pasando por la investigación para desmembrar las redes, que esa es otra cosa muy importante, porque las estrategias se han centrado en capturar a cabezas, pero toda la red sobrevive. Entonces, pero eso vendría posteriormente. Ahorita tenemos que transitar la elección, entonces hay que transitarla de la mejor forma posible y más pacífica posible. Y lo que sí se puede hacer también en este momento, pues es la investigación para prevenir posibles ataques a candidatos, porque sí, ahora sí que como sea, hay servicios de inteligencia que algo funcionan. Entonces esos son los servicios del Estado que tendrían que funcionar para prevenir ataques. De acuerdo. ¿No? Eso es lo inmediato, y digo, el problema de fondo pues implica mucho más complejo, mucho ¿no? más, ¿no? Pero de inmediato sí, para intentar que disminuya lo más posible la violencia en este proceso electoral. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, Javier Santiago, nada, que nos hayas acompañado de este duro tema, pero que es importantísimo sumar a la conversación de la coyuntura que hoy vivimos. Y tenemos que hacer conciencia del problema. Muchísimas gracias. Granito de arena. Pues aquí vamos a estar. Aquí estamos. Gracias. Y gracias a ustedes.